Bienvenidos a su programa Nuestra Herencia Podcast, episodio número 4. En esta serie de podcasts hablamos sobre la historia y el patrimonio de la Iglesia de Dios de la Profecía, porque tenemos una rica historia, hermanos, un rico patrimonio como Iglesia de Dios. En este día, episodio número 4, hablaremos sobre los primeros misioneros fuera de los Estados Unidos, de la Iglesia de Dios, que es las Bahamas, que es el primer campo misionero de la Iglesia de Dios. Alguna que vamos a estar hablando, hermanos, de la historia de algunos ministros, algunos hermanos y hermanas que llegaron a ser los primeros misioneros que fueron enviados fuera de los Estados Unidos. La Iglesia de Dios de la Profecía siempre ha sido una iglesia misionera. Desde el principio, el fervor de llevar el Evangelio a toda criatura ha sido una fuerza que nos ha impulsado en nuestros esfuerzos de evangelizar al mundo, de establecer iglesias y hacer discípulos. Leamos allá en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Porque esta es una escritura, ¿verdad?, que nos habla las palabras del Señor Jesús cuando le da el mandamiento a la iglesia de ir por todo el mundo. Y dice la palabra, estoy leyendo de la versión Reina Valera del 1960, Mateo capítulo 28, versículos del 19 y el 20. Y dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Aquí, hermanos, tenemos esta escritura que nos habla del mandato del Señor Jesús a su iglesia de ir por todo el mundo. Pero vamos a contarles esta historia, hermanos, de los primeros misioneros de la Iglesia de Dios fuera de los Estados Unidos. Pero a través de estas historias, hermanos, de estos eventos que les voy a dar en un momento, vamos a ver el Espíritu Santo moverse sobre hombres y mujeres que buscaban la verdad de Dios, que querían llevar el Evangelio a otros lados. Edmund Barr era un hombre de la raza negra, nacido en las Bahamas alrededor de 1868. Como muchos hombres y jóvenes de las Bahamas, él emigró a los Estados Unidos en busca de trabajo porque ¿verdad? Las Bahamas están muy cerca de Estados Unidos, del estado de la Florida. Este joven, el hermano Edmund, se conoció con una joven estadounidense, Rebecca Clayton. Ellos se casan en 1894 en una iglesia metodista episcopal africana, en la ciudad de Arcadia, Florida. En mayo de 1909, los Barr asisten a una reunión de campo en Pleasant Grove, cerca de Durant, el estado de la Florida. Como hablábamos en el episodio anterior, hermanos, sobre el Levántate Resplandece de nuestra iglesia, que ocurrió en 1903, ¿verdad? Hablamos de cómo Dios restauró su iglesia en estos últimos días, cómo la profecía de Levántate Resplandece se cumplió en aquel año de 1903. También en el primer episodio de Nuestra Herencia hablábamos sobre la importancia de la primera asamblea que sucedió en el año de 1906. Pero, hermanos, hubo un gran crecimiento empezando de 1903 en la Iglesia de Dios. Y ya para 1909, la iglesia ya había llegado y estaba estableciendo iglesias en el estado de la Florida. Muchas personas de la santidad que asistían regularmente a estas reuniones de Pleasant Grove durante los 2 años anteriores. En otras palabras, hermanos, Dios estaba moviendo en esa área, en ese tiempo. En este lugar de Pleasant Grove, el supervisor general de la Iglesia de Dios, A.J. Tomlinson, que predicaba sobre la importancia de restaurar la Iglesia de Dios, también andaba en esas áreas predicando sobre la Iglesia y el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. El hermano Tomlinson
concede credenciales de evangelista tanto a Edmund como a Rebeca el 31 de mayo de 1909, por lo que los hace las personas de ascendencia africana en la iglesia los primeros personas de ascendencia africana que reciben una licencia ministerial. Algo que también es parte de nuestra historia, hermanos, es de que, ¿verdad?, la Iglesia de Dios de la Profecía siempre ha reconocido a todas las personas, no importando su raza, ¿verdad?, no importando su idioma, su trasfondo. Algo que vemos aquí del hermano J. Tomlinson es de que él siempre reconocía el liderazgo y el potencial de personas para poderlos establecer como ministros. Porque como les digo, hermano, la iglesia estaba creciendo grandemente. Entonces el hermano Tomlinson le concede licencia ministerial a ambos, al hermano Edmund y a la hermana Rebecca Barr. Ahora, algo también muy interesante en la historia de nuestra iglesia, hermanos, es de que ellos usaban, ¿verdad?, diferentes maneras que eran bastante buenas en aquel tiempo, o sea, maneras efectivas de poder llevar el evangelio, de predicar el evangelio. Y una de esas maneras que ellos utilizaban para evangelizar era por medio de campañas de avivamiento usando carpas, ¿ok? Usando carpas. Aquí tienen una foto, hermanos, de una carpa, ¿verdad?, que se usaba en aquel tiempo a principios de los años 1900. Ahora, esta es solo un ejemplo. Esta es una carpa que encontré, ¿verdad? Pero una foto, hermanos, y esta foto nos muestra, ¿verdad? Aunque esta carpa pues es bastante pequeña, pero era algo que era muy efectivo para poder llevar el evangelio y establecer iglesias. El hermano Tomlinson también se compra una de esas carpas, posiblemente con capacidad para 500 personas, y es usada para avivamientos de semanas en diferentes lugares. O sea, hermanos, la manera que ellos usaban estas carpas era de que ellos llevaban todo el equipo, ¿verdad? La carpa, que como les decía aquí, el hermano Tomlinson compró una que posiblemente cabían hasta 500 personas, o sea, una carpa bastante grande. Lo que ellos hacían, y era una idea maravillosa, es de que ellos llevaban todo ese equipo, la carpa, ¿verdad? Tomaba docenas de personas, llevar todo ese equipo, ¿verdad? Las carpas, las lonas, todo lo que se utilizaba para poner esa carpa en algún lugar, sillas, mesas, equipo de sonido, luces, etc. Ellos lo llevaban a una ciudad, a una aldea, ¿verdad? En algún lote vacío, en algún campo, ellos ponían la carpa y empezaban a hacer promoción para avivamiento, ¿verdad? Para predicaciones, y ellos tenían servicios de avivamiento todos los días. Entonces ellos llegaban, se establecían en alguna ciudad, llevaban la carpa y pues empezaban a moverse, ¿verdad? A evangelizar en las calles y invitando a la gente a asistir a esas reuniones en las carpas. Pero ellos se quedaban en alguna ciudad por varias semanas, ¿verdad? 3, 4, 5, 6 semanas. Después, hermanos, parte de ese trabajo es de que iba creciendo la cosecha de almas, una nueva misión o una iglesia se establecía en esa localidad, en esa ciudad, donde se tenían esas campañas usando las carpas, ¿verdad? También se hacían otros contactos para escuela dominical y se iniciaban misiones y otras maneras de poder establecer la iglesia en las diferentes ciudades. Entonces, hermanos, era algo muy, muy efectivo, ¿verdad? Y esto nos muestra, hermanos, la visión del hermano A.J. Tomlinson, porque él entendía, hermanos, que él tenía que usar los medios que tenía disponibles para aquel entonces. Usar una carpa, ¿verdad? Era algo muy llamativo. La gente decía, oh, mira quién llegó, ¿verdad? Nos van a predicar la palabra. Era muy efectivo en aquel tiempo. Hoy en día, ¿verdad? En este año, pues, me imagino tal vez una carpa no sería tan efectivo como en aquel tiempo. Ahora tenemos las redes sociales y los nuevos medios digitales, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, esta sí es una foto
de la carpa que usaba el hermano Tomlinson. Ahí lo pueden ver en el fondo de esta foto. Pero algo también muy interesante sobre el hermano Tomlinson, hermanos, es de que él usaba la música como una manera de atraer a la gente, ¿verdad? Para alabar a Dios, pero por supuesto, ya ve que en cualquier situación, ¿verdad? Cuando hay música en vivo es muy ameno, la gente le gusta, le llama la atención, ¿verdad? Entonces el hermano Tomlinson, aquí se ve un grupo de músicos, hermanos y hermanas, algo también muy interesante, como, ¿verdad? No solamente eran los varones, los hombres, sino también las hermanas envueltas en el trabajo misionero. Pero aquí vemos este grupo de hermanos con instrumentos de viento, ¿verdad? Y también instrumentos de percusión. Y el hermano Tomlinson lo pueden ver a la izquierda de esta foto. Él es el primero a la izquierda, que también era músico. Aparte de ser el supervisor de la iglesia, misionero, ¿verdad? El que llevaba la visión de la iglesia y también estableciendo iglesias, etc. También el hermano era músico. Y por supuesto también predicaba sobre la iglesia. Pero muy interesante, hermanos, esta historia. Para mí es de mucha inspiración saber de que el hermano Tomlinson tenía esa visión, sabía qué medios usar para poder llevar el evangelio a algunos nuevos lugares. Pero seguimos con la historia. El hermano Tomlinson regresa a Pleasant Grove en octubre de 1909. Y los hermanos Barr experimentan un llamado a predicar el evangelio en su tierra natal de Edmond, o sea, las Bahamas. La pareja se embarcó en rumbo a las Bahamas, a la ciudad de Nassau, que es la capital de las Bahamas, donde llegan en noviembre de 1909. Ellos fueron los primeros ministros de la iglesia que llegaron a las Bahamas, o sea, los primeros ministros ordenados fuera de Estados Unidos. Pero la iglesia seguía creciendo y también, hermanos, el deseo de enviar misioneros a las Bahamas seguía adelante. Dios también años después, no años después, unos meses después, escoge también al hermano Robert Evans y su esposa Aida, que fueron líderes de la reunión de campo ahí en Pleasant Grove, en la Florida. Ellos se reunieron con los hermanos Barr y decidieron también acompañarles viajar hacia las Bahamas en el enero siguiente. O sea, los hermanos Barr llegaron a las Bahamas en 1909 y los hermanos Evans llegaron a las Bahamas en 1910. Muy bien. Ahora hablamos un poquito del hermano Robert Evans, que era un hombre, ¿verdad?, también de raza negra. Era un ministro metodista retirado. También él tenía un gran deseo de llevar el evangelio y el mensaje de la iglesia a las Bahamas. Y aquí, hermanos, es donde empieza una historia muy linda sobre los hermanos Evans, Roberto y Aida Evans. El hermano Evans juntó el dinero para enviar a los hermanos Barr, que ya habíamos hablado, ¿verdad?, de vuelta a casa a las Bahamas. Y se comprometió a seguirlos unos meses después. Y aquí es una historia muy linda, hermanos, muy conmovedora, ¿verdad?, de que los hermanos Evans vivían en el estado de la Florida, más o menos como el medio del estado de la Florida, ¿verdad? La Florida es un estado muy largo, ¿verdad? Bastante grande, pero ellos vivían más o menos a la mitad del estado. Y aquí es una historia, hermanos, muy linda, muy hermosa, ¿verdad? De cómo estos hombres y mujeres siempre tenían este deseo de compartir el evangelio, pero los hermanos Evans, hermanos, vendieron todas sus posesiones, todo lo que tenían ahí en la Florida, y se compraron una carreta y un equipo de mulas para viajar hacia la ciudad de Miami, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad?, el deseo de buscar a Dios, el deseo de llevar el evangelio a las Bahamas, hermanos. Ellos vendieron todo lo que tenían, se compraron una carreta y unas mulas y así viajaron hacia el sur de la Florida, hacia la ciudad de Miami. Ahora, en aquel entonces, ¿verdad?, no habían las carreteras o los freeways, ¿verdad?, las autopistas como las tenemos hoy, que en 3-4 horas puedes llegar de Orlando para Miami. En aquel entonces tomaba días
viajar, ¿verdad? Las carreteras no eran tan buenas, pero ellos se compraron esa carreta y unas mulas y viajan hacia el sur de la Florida, a la ciudad de Miami. Al llegar a Miami, ¿verdad? Ellos vendieron la carreta y las mulas, ¿verdad? Porque necesitaban dinero. Y se compran un boleto para viajar en barco la noche del año nuevo del año 1910. O sea, al inicio del nuevo año 1910, ellos se compran su boleto de barco, ¿verdad? Que salía de Miami para Nassau, en las Bahamas. Y el 4 de enero de 1910, el hermano Evans y su esposa Aida, también con el hermano Carl M. Paget, llegan a la ciudad de Nassau. Así que, hermanos, el día 4 de enero del 2010, del 1910, disculpe, 4 de enero de 1910 es un año y una fecha muy importante en la historia de la Iglesia de Dios de la Profecía. Porque los hermanos Evans llegaron a ser los primeros misioneros de la Iglesia de Dios fuera de Estados Unidos. Este es un evento muy importante, hermanos, en nuestra historia. Muy bien, siguiendo con la historia, ¿verdad? En la asamblea del año 1911, que es la sexta asamblea, una ofrenda fue recaudada para los hermanos Evans. O sea, una ofrenda específica para ayudar a los esfuerzos misioneros de los hermanos Evans. La cantidad que se recogió en aquel entonces en dólares fueron $21.05. Gloria al Señor, ¿verdad? Tal vez no parezca mucho esa cantidad, $21.05, pero en aquel entonces, hermano, era mucho dinero, ¿verdad? Y esta ofrenda que se recoge en la sexta asamblea en 1911 llegó a ser la primera ofrenda misionera que se recoge en las iglesias de Dios. Después, unos meses después, también la primera ofrenda misionera local de una iglesia local fue recaudada en la iglesia de Dios en Arcadia, Florida. Entonces, esto también es parte de nuestra iglesia, ¿verdad? Estos hermanos ya estaban en las Bahamas y en la sexta asamblea, 1911, se recoge esa ofrenda y se les envía esa ofrenda para ayudar a estos misioneros en las Bahamas. Una historia muy, muy linda. Seguimos con la historia. Un fuerte impulso se dio a la obra misionera en las Bahamas. O sea, esto también, hermanos, nos deja ver la visión, el liderazgo de nuestro hermano A.J. Tomlinson. Él vio el potencial, ¿verdad? Él vio que las Bahamas era una tierra fértil, una buena tierra para establecer iglesias, para llevar el evangelio. Y de ahí lanzar otros misioneros a otras partes del Caribe. Algo muy lindo, hermanos. Cuando a principios de 1911, un número de hermanos de la Organización Mundial Pentecostal de Misiones y un grupo de ministros de la Iglesia de Dios en Tennessee, con también el supervisor general, el hermano A.J. Tomlinson, un grupo de 13 personas en total, pasan 2 meses en las islas de las Bahamas. Imagínense, hermano, el hermano Tomlinson, con este grupo de hermanos, pasan 2 meses a principios del año 1911 en las Bahamas. Algo interesante también en esa historia, hermanos, se recuerda la carpa que el hermano Tomlinson había comprado, ¿verdad? Les había dicho una carpa que más o menos para 500 personas. Ellos se llevaron esa carpa a las Bahamas. O sea, la llevaron en un barco, ¿verdad? Mucho equipo, pesado y todo, pero lo llevaron y usaron la carpa para campañas misioneras, para eventos, avivamientos, ¿verdad? Allá en las Bahamas. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? La carpa que se había usado en Estados Unidos, hay en diferentes estados. Ahora esa misma carpa y el equipo, ¿verdad? Los músicos, las luces, todo se lleva, hermano, para las Bahamas para tener avivamientos y establecer nuevas iglesias. Gloria al Señor. Varios trabajadores estaban en las islas para ese entonces, pero por razones de salud o de insuficiencia de apoyo financiero, la mayoría de ellos fueron obligados a regresar
dentro de un año. O sea, pasaron algunos meses. El hermano Tomlinson estuvo allá 2 meses, pero otros ministros, aparte de los hermanos Barr y aparte de los hermanos Evans, pasaron algunos meses, pero después de más o menos un año tuvieron que regresar a los Estados Unidos. El hermano Evans no regresó a la séptima asamblea general en enero de 1912, pero envió una carta a la asamblea, ¿verdad? Reportando sobre el trabajo y también para concientizar a la iglesia de la necesidad de ayuda financiera para aquellos ministros y aquellos misioneros. En la resolución de la asamblea se aprobó que el reverendo Robert Evans, fuera nombrado supervisor de las islas de las Bahamas, convirtiéndose en el primer misionero oficial de la Iglesia de Dios. Su informe para esa asamblea, también, ¿verdad?, que envió en esa carta a la asamblea, mostró que ya habían 2 iglesias establecidas con 41 miembros en aquel entonces. También ya habían otras misiones, otros puntos donde se estaba predicando el evangelio. Pero debido a la pesada carga impuesta en él y también la salud del hermano Evans, no le permitió seguir en su cargo por mucho tiempo después de eso. El hermano Carl M. Paget de Miami llegó a ser el segundo supervisor de las Bahamas y estuvo allá por unos 2 o 3 años, seguido por el hermano Milton Paget, que fue nombrado supervisor de las Bahamas en 1914. Pero durante todo ese tiempo, hermanos, siguió el evangelio, ¿verdad? Los hermanos, los misioneros, plantando iglesias, estableciendo puntos de predicación y cumpliendo así, hermanos, el mandato del Señor de ir por todo el mundo. El establecimiento de la Iglesia de Dios en las Bahamas fue el comienzo y el heraldo de un movimiento de expansión misionero en todo el mundo. Gloria al Señor. Este fue solamente el inicio, hermanos, de los esfuerzos misioneros de la Iglesia de Dios. Pero podemos aprender la visión, ¿verdad?, de estos hermanos, los hermanos Barr, los hermanos Evans, los hermanos también Paget, ¿verdad? Ellos, hermanos, tuvieron esa visión. También vemos el liderazgo del supervisor general, el hermano J. Tomlinson, que vio la necesidad, pero también el potencial para establecer y crecer la iglesia, ¿verdad? Ellos siempre escucharon la voz del Espíritu Santo, el mover del Espíritu en sus vidas para poder llevar adelante el Evangelio. Hoy en día, ¿verdad? Hay mucho más, por supuesto, otras historias misioneros. En otra ocasión tal vez les cuente también la historia de una hermana que llegó a ser la primera misionera a América del Sur, una historia muy linda también. Pero estos esfuerzos misioneros, estos primeros misioneros, hermanos, nos muestran que la Iglesia de Dios de la Profecía siempre ha sido una iglesia misionera. Hoy, la Iglesia de Dios de la Profecía se encuentra en 135 países en todo el mundo. Gloria al Señor. Para concluir este episodio, hermanos, de Nuestra Herencia Podcast, quisiera leer una escritura que se encuentra en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, porque también nos habla, hermanos, sobre el esfuerzo misionero que es parte de nuestra herencia como iglesia. Y dice versículo 13 de Romanos 10, y leo de la versión Reina Valera del 60. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán, el versículo 15, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Gloria al Señor, hermanos. Qué hermoso, qué lindo poder compartir esta historia de estos primeros misioneros de la Iglesia de Dios. Pero hoy en día
también nosotros, ¿verdad? En este año 2019, también debemos de pensar y meditar y pedirle a Dios que nos guíe para hacer su voluntad para su iglesia en estos últimos días. Todavía hay países, todavía hay lugares donde no ha llegado la iglesia de Dios, donde el evangelio apenas llega, ¿verdad? Hay países donde es prohibido predicar el evangelio de Cristo. Pero aún hoy en día tenemos otro campo misionero que es, ¿verdad? Los nuevos medios, las redes sociales, el video. Todo eso, hermano, es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vamos todos como iglesia, hermanos, en nuestro lugar donde estemos, compartir, llevar las buenas nuevas a este mundo perdido. Así que, hermanos, bendiciones. Ha sido un placer. De nuevo, les habla su hermano Michael Wilson Ordóñez. Y desde aquí de California, New Vida Studios, un saludo para todos, deseándoles que sigan adelante, hermanos, y vamos a seguir con estos episodios que nos hablan de nuestra herencia. Así que bendiciones a todos, hermanos, un placer, un saludo, y nos vemos muy pronto en un programa, en un episodio futuro de Nuestra Herencia Podcast. Bendiciones.